Bienvenidos a su espacio Opiniones, gracias por acompañarnos en este martes. Vamos también a unirnos a partir de esta transmisión simultánea a las señales de radio de Ágape para el Oriente y Occidente, completando la llegada de opiniones a todo el territorio nacional por los medios radio y televisión. Gracias por su sintonía. Vamos a aprovechar esta mañana a conversar de un tema importante a nivel nacional. El tema de la Geo y la relación de CEL con la empresa italiana Enel, que podría llevar, como lo veremos esta mañana, o por lo menos como lo cree el Centro para la Defensa del Consumidor, a una privatización de esa empresa. Con nosotros, Armando Flores, director del CDC. Gracias, Armando, por acompañarnos. Bienvenido. Buenos días, Rafael. Muchas gracias por la oportunidad y un saludo para los amigos y amigas televidentes. Esta situación de la empresa La Geo, que es la generadora de energía a través de la geotermia en el país, hemos tratado de abordarla, pero muchos no quieren hablar. Y se está hablando de que es una situación complicada porque se le permitió a la empresa italiana Enel, por sus aportaciones en la investigación y en el desarrollo de la geotermia, capitalizar las acciones. Entiendo que eso sería para ustedes una privatización si es que se da. Efectivamente, no es extraño que haya poca gente dispuesta a hablar, porque CEL y la empresa italiana Enel se firmó un contrato, un acuerdo entre accionistas que establecía en el artículo 19 la confidencialidad. Eso es lamentable porque se trata de una empresa del Estado como es CEL, cuyo rumbo es de interés de la ciudadanía, es de interés de la población, pero que a veces hace operaciones que llaman mucho la atención. Hay que recordar, Rafael, que esto data del año 2002, cuando el expresidente de CEL, Guillermo Sol, firmó con el representante de la italiana este pacto, este acuerdo entre accionistas, que le dio prácticamente, entre otras cosas, el derecho a la empresa italiana a hacerse del control mayoritario de las acciones de la empresa geotérmica, la Geo, en la medida que la empresa italiana pudiera ir invirtiendo, ir colocando recursos para desarrollar obras, para instalar equipos, etc. Lo que nos preocupa es que estamos prácticamente a las puertas de una nueva privatización, en este caso la privatización de una empresa que ya inyecta el 25% del total de energía que consume el país, de una empresa que está generando, según datos oficiales de la misma Geo, utilidades netas en el 2007 por 28 millones de dólares, y que en el 2007, según datos de la empresa La Geo, le entregó a CEL dividendos por 19 millones. Entonces, lo que nos parece es que, lamentablemente, como consecuencia de este acuerdo, de este contrato firmado por el entonces presidente de CEL y por la empresa italiana, estamos a las puertas de una nueva privatización con las consecuencias que esto puede tener. Armando, dentro de algunas fuentes que yo he consultado sobre el tema, que están dentro de CEL, dicen que hay una interpretación no correcta de lo que el contrato estipula, porque deberían ser acciones recuperadas por megavatios generados a través de la inversión, y que hasta ahora Enel lo que ha invertido prácticamente es en investigación o en puesta en función de algunos pozos, y que estos pozos no han funcionado correctamente. Entonces no podrían tomar, digamos, ese valor de inversión como parte accionaria porque no es megavatio generado. Yo creo que es un tema que está en discusión y efectivamente he escuchado esa opinión de parte incluso del señor presidente de CEL, que me parece bastante importante la posición que él ha sostenido en algún tiempo. Por ejemplo, tengo este recorte de un periódico del 26 de junio, en donde el presidente de CEL dice que se le ofrece 50% de capital a Enel. Pero lo interesante en este recuadro, que habla de los riesgos que llevaría a entregársele a Enel el control de la empresa La Geo. Y el presidente de CEL dice claramente en esta parte de esta noticia que el riesgo es que se van a incrementar las tarifas y el riesgo es que el país pierde un recurso estratégico. Incluso el señor presidente de CEL dice que la generación de electricidad a través de la geotermia es como nuestro petróleo y sería perder un recurso vital para el país. El tema del contrato nos llama poderosamente la atención, que tenemos prácticamente dos posiciones, Rafael. Por un lado, una posición del presidente de CEL, que ha sido muy importante que la haya sostenido, no sé si ya le doblaron el brazo, una posición que dice, en realidad,
el país debe sostener el control mayoritario de esta empresa del Estado. Y la otra posición ha sido sostenida por la señora vicepresidenta de la República, que ha dicho, no primero El Salvador, sino que primero el inversor y por tanto cumplan ese contrato, y si la empresa italiana ya tiene los recursos para hacerse del control mayoritario, pues hay que entregarle a la empresa italiana el control de la empresa Lageo. En esto, en las últimas semanas, el señor presidente de la República ha aparecido diciendo que casi le ofrecía el 51% del control de la empresa. Y eso significa ni más ni menos que la empresa italiana controla la junta directiva. El acuerdo dice claramente que la medida que los italianos tienen más del 50% del paquete accionario, ellos tendrían derecho a controlar la junta directiva y por tanto las decisiones que se hacen en Lageo. Algunos consideran incluso que hay inconstitucionalidad en ese contrato, porque bajo la condición incluso de que por inversión ganas la mayoría de acciones, por ser un bien del Estado en esa categoría en la que está la generación de energía eléctrica, no es un procedimiento que podía ser aceptado. Hay mucha tela que cortar, Rafael, porque el problema es que este acuerdo es un acuerdo hecho a la medida de los italianos, de los inversores italianos. Es un acuerdo como otros en el pasado, si tú recuerdas. El expresidente Zell firmó unos acuerdos muy extraños para el país y lamentables para el país con la entonces generadora termoeléctrica que era Duke. Y antes había firmado otro acuerdo con Nejapa Power. Ahora estamos hablando de un nuevo acuerdo. Un contrato que le costaron al Estado arriba de 100 millones de dólares. Así es, porque al final, en el caso de Nejapa Power, hubo un arbitraje, y eso voy a comentarte más adelante, que a través del arbitraje el país perdió el arbitraje y tuvo que indemnizar a Nejapa Power. En el caso de Duke Energy fue un poco distinto porque se generó el escándalo y al final hubo un acuerdo amistoso, más o menos en lo que terminó. El punto es que este contrato, de nuevo, este acuerdo entre accionistas, es un acuerdo lesivo para el país. Este es un acuerdo hecho a la medida de los inversionistas, pero un acuerdo lesivo para el país. Y me explico. Por ejemplo, el artículo 3 dice que en él pagaría en efectivo prácticamente 4.5 millones de dólares cuando se firmó este contrato en junio de 2002. 4.5 millones en efectivo. Y en especie, dice este artículo, pagaría 13.7. Eso le llevaba en él a tener el 8% del control del capital accionario de Lageo. 8%. Y la junta directiva de Lageo tiene 3 directores. Con ese 8%, en él se hizo de un director, y Zell con el 91%, cuando empezó esto, tenía 2 directores. Es una gran desproporción. Además dice el artículo 6 de este acuerdo que Zell acepta que en él pueda convertirse en accionista mayoritario de Lageo. Eso dice este acuerdo. El artículo 8 dice, 8.5, que Zell acepta que no hay ningún impedimento legal para que limite la participación accionaria de Enel, que son los italianos. El 8.9 dice que Zell se compromete a indemnizar a los italianos en caso haya decisiones de cualquier autoridad del Estado que afecte las operaciones de Lageo y por tanto los intereses de Enel. El artículo 19 dice que esto es confidencial. Esto no se puede conocer y ninguna de las partes tiene la libertad de darla a conocer públicamente mientras la otra no la autorice por escrito. Y además, todos los conflictos que se puedan generar de la aplicación de este acuerdo entre accionistas, que yo también concuerdo con quienes dicen que puede ser inconstitucional, cualquier conflicto que aparezca, dice el artículo 22, será resuelta por un arbitraje. Un arbitraje que seguirá las reglas de la Cámara de Comercio Internacional y la sede será París, Francia.